Acompáñenme por favor al libro de los Salmos. En este día vamos a hablar acerca de los beneficios de nuestra relación con Dios. Es importante que hablemos de los beneficios de nuestra relación con Dios porque ciertamente estar cerca del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Estar cerca del Señor, cooperar con su propósito es nuestro bien. El mejor amigo, el mejor aliado, el mejor padre, el mejor Señor que nosotros podemos tener en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Nadie se compara con Él. Nadie puede bendecirnos como Él lo hace. Nadie puede restaurar nuestras vidas como Él lo hace. Nadie puede darnos esa gracia que tú y yo necesitamos para avanzar, como nuestro Señor lo ha demostrado a través de los años. Hemos visto vidas transformadas, hemos visto cómo el progreso de su voluntad se traduce en nuestra bendición, nuestra restauración y nuestro avance espiritual, cómo el Señor bendice todas las áreas de nuestra vida. Pero lo que debemos enfocarnos en esta mañana no es lo que Dios puede hacer por mí o lo que el Señor puede darme, porque sus beneficios están por completo dispuestos para nosotros. En lo que debemos meditar en este día es ¿qué tan cerca estoy yo del Señor? ¿Qué tan buena es mi relación con Dios? Si yo te preguntara en este día, ¿cómo está tu relación con Dios del 1 al 5? Viendo el 1 como deficiente, muy malo, y viendo el 5 como muy bueno, excelente, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Pensar en esto tiene para nosotros un impacto muy positivo. Tener claro nuestra relación con Dios, tener claro lo importante que es Dios para nuestra vida, tener claro cuáles son sus beneficios, trae bienestar, trae gozo, trae estabilidad, nos ayuda a enfocarnos en metas verdaderamente importantes y nos ayuda a reconocer que el propósito de Dios para nuestra vida es significativo, que el propósito de Dios para nuestra vida es amplio, mucho más amplio de lo que nosotros podemos esperar o pretender como bendiciones de Dios para nuestra vida. Nuestra principal meta en este nuevo año que tenemos por delante debe ser que sea perfeccionada, que sea mejorada nuestra relación con Dios. Aún entendamos que estamos bien en nuestra relación con Dios, pensando que del 1 al 5 tenemos un 4, un 4.5, no podemos descansar en esto. Esto tiene que ser un trabajo del día a día. Y es importante que tú y yo podamos reconocer en este día los beneficios de Dios y los beneficios de mi relación con Él. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la palabra de Dios. Es uno de los pasajes más famosos. Incluso personas que no asisten a las iglesias lo conocen. Ahí podemos destacar la trascendencia que posee estas palabras de Dios. Pero es importante que nosotros podamos entender qué implica, qué significa. Es importante que podamos entender qué fue lo que el Señor quiso enseñarnos a través de estas palabras. El Salmo 23, 1 en adelante dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted escuchó bien eso? A veces lo leemos por leerlo o lo leemos por rutina y lo cantamos. Pero ciertamente entendemos lo que el Señor nos acaba de declarar en este momento. El Señor te acaba de decir que si Él es tu pastor, nada te faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre.
Y fíjense qué importante la declaración del verso 4, porque no todo en la vida es color de rosas. Para esos momentos de dificultad que enfrentamos los hijos de Dios, las hijas de Dios, la respuesta de ese Dios de amor para nosotros está en el verso 4. El verso 4 nos recuerda que no toda la vida será perfecta o como nosotros esperamos, pero aún en esos momentos de dificultad, el Señor nos dice, aunque tú pases por el valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque tú estás conmigo. Eso es lo que el Señor te dice en este día. Mi vara y mi cayado te infunden aliento. Y mire lo que dice el salmista, hablando de su Dios. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí habla desde nuestro primer encuentro con Dios y se extiende hasta nuestra eternidad. Porque esos verdes pastos son el ambiente, el lugar, la experiencia que Dios permite que nosotros experimentemos cuando le conocemos. Cuando venimos al Señor y le reconocemos como nuestro Salvador y procedemos a arrepentimiento, inmediatamente inicia una hermosa relación con Dios en la cual sentimos que nuestra vida es llevada a verdes pastos, a un lugar de descanso. Y todo lo que sucede lo vemos de esta manera. Como que estamos en esos lugares, en esos prados de descanso, de paz, donde tenemos ese arroyo de bendición que fluye y alimenta nuestra sed y calma nuestro dolor. No importando lo grande de nuestro problema, sentimos que Dios conforta, que Dios bendice, que Dios fortalece nuestra vida, no importando la dificultad. Y una de las cosas que Dios quiere que reconozcas en este día es que Él quiere bendecir tu vida hasta que rebose. Por eso el salmista decía, mi copa está rebosando. Dios quiere bendecir tu vida hasta que tu copa rebose. Que tú sientas que Él verdaderamente suple, atiende tus necesidades, que Él conoce tus necesidades. Pero hay algo clave que Dios quiere que tú y yo aprendamos en este día, y es a confiar en su pastorado, a confiar en su atención, a confiar en su cuidado y en la manera oportuna en la que Él bendice y suple cada una de nuestras necesidades. Porque ciertamente podemos reconocer que Dios existe, que Él es nuestro pastor, que no hay mayor bendición que estar en los brazos de nuestro Dios, pero nuestra vida, lamentablemente, muchas veces dista bastante de esta realidad que cada uno de nosotros debe experimentar en nuestra relación con Dios. Y no es porque Dios se ha cortado o se olvide de nosotros por momentos. Esto tiene que ver con nuestra atención en Dios, con nuestra mirada puesta en el Señor, con nuestra disposición de cooperar con su propósito para nuestra vida. Porque el salmista está declarando en este momento todo lo que Dios había hecho por él y en él. Él está hablando de su experiencia con Dios. Él nos está hablando de su relación con Dios. Él nos está recordando al Dios que hemos decidido conocer, servir. Al Dios que le hemos abierto el corazón para que habite en nosotros. Y ese Dios que ha decidido habitar en nosotros trae abundancia de bendiciones, abundancia de pan, abundancia de provisión, abundancia de perdón, abundancia de amor. Y nos restaura por completo. Pero lo que lamentablemente está pasando es que Dios tiene todo esto dispuesto para nuestra vida, pero si Él no es nuestro pastor, no vamos a ver ninguna de estas cosas manifestarse en nosotros. Este pasaje nos muestra cómo el salmista veía a Dios. Este pasaje nos muestra cuál sería la respuesta de este hombre de Dios si le preguntaban cómo era su relación con Él. Él le iba a explicar a quien sea que le pregunte, bueno,
el Señor para mí es mi pastor. Esa es mi relación con Dios. Así es que yo me relaciono con Él. Yo me relaciono con Dios como la oveja con su pastor. ¿Por qué esto tiene significado? ¿Por qué esto tiene importancia? Yo les decía que el salmista está hablando de su experiencia con Dios. Pero lo más importante que debemos destacar en este pasaje que Dios está hablando con nosotros en este día es que David no solamente fue rey de Israel, también fue pastor de las ovejas de su padre. Él sabía lo que implicaba pastorear. Él sabía de lo que estaba hablando. Él no estaba hablando de la boca hacia afuera. Él sabía lo importante que era para una oveja tener un pastor. Él sabía lo importante que era ser pastor para una oveja. Y esta es la importancia de lo que Dios quiere destacar en nosotros. Que sepamos que Él es nuestro pastor, que Él sabe cuál es su trabajo con nosotros, pero tú y yo debemos reconocer cuál es nuestra disposición para con Él. Cuál debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento. Y pretendo encargarme en el resto de este mensaje de ayudarte a entender qué es lo que Dios quiere enseñarte en este día. Un pastor es alguien que suple. Un pastor es alguien que cuida. Un pastor es alguien que enseña. Un pastor es alguien que ama. Y alguien que ama es alguien que está dispuesto a sufrir y a padecer por ti. A despertarse por ti, a abandonar la comodidad por ti, a sacrificar recursos por ti, a darte su atención, su dirección, a señalarte a través del ejemplo el camino que debes asumir, a darte la instrucción oportuna, el alimento necesario que te va a nutrir y que te va a bendecir. Pero lo más importante que hace un pastor es brindarle un hogar a esa oveja. Que esa oveja se pueda sentir amada, recibida, querida. Y el pastor de pastores nos está enseñando en este día que toda oveja debe tener un hogar. Un lugar donde tenga sentido de pertenencia, donde sepa que es amada, que es importante. Así como David se sentía importante, valorado, reconocido. Así como David no se sentía solo en ningún momento. Aún en esos momentos difíciles que él los definió como el valle de sombras y de muerte, él sabía que Dios estaba con él. Como el pastor cuida a las ovejas en los momentos de dificultad. Cuando los depredadores quieren conspirar en contra de su vida, pero el trabajo pastoral se presenta de manera oportuna y no produce dolor ni tristeza, sino que más bien te da esperanza, aliento, te conforta, te hace sentir amado. Y el Señor es ese pastor que sabe suplir, que sabe cuidar, que sabe enseñar, que dirige a la perfección, que su atención está sobre nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos rechaza, que siempre nos alimenta y que siempre suple para nuestras necesidades. Ese es el pastor. Ese es el amor de nuestro Dios para con nosotros. Pero para que haya un pastor se necesitan ovejas. Y el único animal que necesita ser pastoreado en esta creación son las ovejas. ¿O acaso usted conoce pastor de leones? ¿O de cabras? O pastor de camellos o de cocodrilos. Sería el trabajo más corto de la historia. A la primera instrucción se le va la mano. Y a la hora ya lo ha perdido todo. Pero lo que sí vemos que sucede es que las ovejas necesitan ser pastoreadas. Y aquellos que han estudiado las ovejas entienden que necesitan el pastorado por su visión. Tienen una visión corta. Por su fragilidad. Su dependencia de la atención y del cuidado de una persona. Su poca energía. Lo fácil que se enredan en dificultades. Y lo frágil que es su cuerpo y lo noble
que es su carácter. Y por todas estas características, las ovejas necesitan ser pastoreadas. Y esto tiene una enseñanza espiritual muy importante para todos nosotros en este día. Y es lo que el Señor quiere que te lleves en el corazón. Muchos no conocen al Señor como pastor porque no se comportan delante de Él como ovejas. Muchos no conocen al Señor como pastor porque no se comportan como ovejas. Y al no comportarnos como ovejas, queremos pastar donde queremos, hacerlo a nuestra manera, confiar en nuestra visión aunque sea miope, pretender que no somos frágiles, que somos invencibles, pero ciertamente día a día nos damos cuenta de nuestra fragilidad, que somos independientes. Que no nos enredamos, aunque lamentablemente vivimos enredados por las malas decisiones que tomamos al procurar esa independencia del Señor. Y la característica más importante que destaca a una oveja es su nobleza. Y si nosotros queremos ser pastoreados por el Señor, tener todos los beneficios que Dios pone a nuestra disposición, debemos aprender a comportarnos como ovejas. Y lo primero que debe aprender una oveja es que ciertamente somos ovejas en un mundo de lobos. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8 que debemos ser de espíritu sobrio y estar alerta, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando las ovejas que no tienen pastor. Eso lo añadí yo. Anda como león rugiente buscando a quién va a devorar. Y si no somos sobrios, entiéndase moderados, si no estamos alerta en todo tiempo y atentos a las dificultades, si no reconocemos que tenemos un adversario que es como un león rugiente, vamos a ser el objetivo clave de ese adversario despiadado que quiere acabar con nuestras vidas. Y el objetivo de ese adversario son las ovejas que andan sin pastor. Y debemos reconocer en esta mañana que el pastorado del que estamos hablando es el cuidado y la atención de Dios sobre nuestra vida, que es producto de nuestra relación con Él. Y es que mientras más nos acercamos al Señor, mientras más cerca estamos de su propósito, mientras más dispuestos estamos para cooperar con su voluntad, Él nos va guiando a esos verdes pastos. Pero si nos seguimos resistiendo, vamos a estar cada vez más lejos de esa buena voluntad de Dios para nuestra vida. Este pasaje nos enseña que si el Señor es nuestro pastor, Él nos va a conducir a verdes pastos y nos dará descanso junto a aguas de reposo. ¿Usted sabe cuáles son esas aguas de reposo? Esos lugares donde la oveja puede ir a tomar agua con paz, sin necesidad de tener los ojos mirando hacia adelante. No vaya a salir un caimán a morderla, o vaya a venir un depredador por detrás a tomarla. Y esa oveja está confiada porque sabe que su pastor no la va a guiar a ningún peligro, ni la va a exponer en ningún lugar que esté en peligro su vida. Por lo tanto, si tú y yo decidimos cooperar con el Señor y permitir que Él guíe nuestra vida, que Él dirija nuestros pasos, tú y yo somos los que vamos a disfrutar de esa confianza y de esa seguridad. Vamos a saber que a todo lugar que el Señor nos dirige es un lugar propicio para nuestro bienestar, un ambiente donde podemos crecer, un lugar donde vamos a recibir paz, alimento, protección del peligro en todo momento. Y quizás usted dice en esta mañana, bueno, pero lo más diferente a un verde pasto, lo más diferente a un lugar de aguas de reposo es donde yo estoy viviendo o donde yo estoy trabajando.
o con quien yo me relaciono. Esto no tiene nada que ver con lo que el Señor está hablando. Así que, ¿dónde está mi buen pastor? En vez de cuestionar a Dios por las situaciones que nos están sucediendo, a quien debemos cuestionarnos es a nosotros mismos. Si estamos cooperando con ese buen plan de Dios, con ese propósito de Dios para nuestra vida, porque Él es el que quiere guiarnos a verdes pastos. Pero si nosotros nos seguimos resistiendo y queremos comportarnos como personas que lo sabemos todo, somos los que vamos a seguir tropezando con las mismas dificultades de siempre. La vida se ha encargado de confirmarnos que la fama, que el poder, que las riquezas no son suficientes para alimentar y bendecir nuestras vidas al nivel que nosotros lo necesitamos. Porque solamente hace falta conocer a una persona con estas características y sin Dios para darnos cuenta lo desdichada que son. Es que el que está lejos de Dios, por más que tenga, se siente vacío. Porque la paz, el gozo, la protección, el cuidado que solamente Dios nos puede brindar, lo vamos a recibir en esos pastos que el Señor sabe cuáles son, a esos ambientes, a esos lugares, en esa condición y con esas personas que solamente Él nos puede dirigir y nos puede reunir y nos puede guiar. Este pasaje nos enseña que nuestro pastor también nos rehabilita. Y nos rehabilita para que podamos tener una vida libre de todas las cargas y pesares que produce en nosotros el alejamiento de Dios, el distanciamiento de Dios. Cuando las ovejas se apartan de su pastor, se quiebran patas, se enredan, son presa fácil, son dañadas. Y se exponen a la muerte. Y nosotros, como ovejas del Señor, cuando nos alejamos de Él, nos relacionamos con personas que no nos convienen. Nuestras emociones son dañadas. Nuestra espiritualidad es afectada. Nuestra autoestima se compromete. Y es muy fácil que nosotros podamos destacar y reconocer el ambiente que nos corresponde. Es muy fácil reconocer si estamos siendo bien conducidos en nuestra vida. Porque ya aclaramos que un buen pastor es alguien que suple, es alguien que cuida, es alguien que enseña, es alguien que dirige y que a través de este esfuerzo y trabajo demuestra que nos ama. Pero quien no nos ama no nos suple, sino que nos pide. Quien no te ama es el que te descuida, quien no te atiende. Y recuerda que el que no tiene tiempo para ti es un desorganizado. Porque el pastor que es de Dios, y Dios como pastor sabe la cantidad de personas que puede administrar. Así como el pastor no podía tener más ovejas de las que podía manejar, porque ponía en peligro el rebaño. Aunque usted no diga amén. El pastor sabe a quién puede cuidar, a cuántos puede cuidar y cuándo pretende demasiado hasta el punto de dañar al rebaño. Y quien no te enseña tampoco te ama. Quien no te dirige, quien no señala el camino, quien no te instruye. Y yo no sé si usted lo ha reconocido así, pero el pastor de pastores, el maestro de maestros, antes de abrir la boca, enseñaba con su vida, con su ejemplo, con su forma de caminar, con su atención, con su cuidado. Y cuando hablaba, lo más importante, sus ovejas oían su voz y él las conocía a todas. Él sabía cuando la oveja estaba triste. Él sabía cuando la oveja estaba necesitada, cuando estaba hambrienta, cuando necesitaba ser esquilada.
cuando necesitaba ser ungida. Porque las ovejas eran ungidas con aceite. Porque los mismos insectos que atacan los mamíferos en nuestros días también lo atacaban en esa época. Y a través del aceite que se colocaba en toda la oveja, provocaba que las garrapatas no pudieran caminar por su pelaje y se resbalaran con el aceite. Así el buen pastor unge nuestras vidas y nos cubre con su espíritu para que esas garrapatas y alimañas del enemigo no se adhieran a nuestra vida, no se alimenten de nuestra vida, no se alimenten de nuestra tristeza ni de nuestra ansiedad y nos conduzcan al camino incorrecto. ¿Usted sabe por qué? Por la desesperación. Si usted ha tenido una mascota, un perrito, cuando este tiene garrapatas está intranquilo todo el tiempo y te está rascándose, se enferma su piel, deja de comer, se enferman sus ojitos y nos vamos dando cuenta que algo no anda bien. Y cuando rebuscamos están allí la presencia de esas garrapatas dañinas. Y tenemos que someterlo a un tratamiento para librarlo de ellas. Y muchas veces entramos en contacto en este mundo con cosas que no son beneficiosas y el Señor tiene que atendernos y cuidarnos. Pero desprender esa garrapata duele. Arrancar esas malezas de nuestro cuerpo duele. Como a nosotros nos causa dolor el tratamiento del Señor sobre nuestra vida. Pero no podemos andar por los caminos que queramos porque nos contaminamos. El pastor suple, cuida y enseña. Y a través de ese cuidado rehabilita a las ovejas. ¿Usted sabe qué pasaba cuando la oveja se le rompía una pata? El pastor tenía que ponérsela al hombro. ¿Y usted cree que era cómodo eso? ¿No habían otras 99 que también tenían necesidad? Claro que sí, pero él estaba dispuesto a sacrificarse. Su oveja al hombro hasta que sanara su pata. Porque si la dejaba así, herida, iba a ser presa de cualquier depredador. Mucho más fácil que una oveja en condiciones. Y muchos de nosotros necesitamos ese tratamiento de Dios porque nuestras emociones están dañadas, porque nuestros corazones están dañados, porque nuestra espiritualidad está comprometida. Y aquí hay personas que deben reconocer eso, que su espiritualidad, entiéndase, su buena relación con Dios está comprometida, que hay hábitos, conductas, relaciones que están dañando tu vida espiritual y tu buena relación con Dios. Hay conversaciones que están dañando tu vida. Hay pensamientos que están consumiendo tu vida, que están ocupando tu mente y te están alejando del Señor. Este pasaje nos enseña que en la debilidad el buen pastor nos fortalece, nos da su fuerza en la debilidad, nos ayuda en la debilidad. Y lo peor que le puede pasar a una persona es atravesar un valle de sombra y de muerte sin el pastor. Que pueda decirle, ese camino te lleva a la muerte. Necesitas cuidado, necesitas atención, detente, vamos a alimentarte, hay que descansar. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar solo, desprovisto del cuidado y de la atención del Señor. Por eso Él mismo manifiesta, separados de mí nada van a poder hacer. Porque nuestro adversario, que nos quede claro, es más sabio que nosotros. Tiene más tiempo de lo que imaginamos engañando gente. Y guiando gente a la perdición. Y la Biblia nos recuerda que se presenta como un ángel de luz, bien vestido, no es con cachos, ni con dientes feos, ni ensangrentado, como lo pensamos. No, es bien vestido y perfumado. Y se esconde detrás de supuestos que, por cierto, están diseñados según nuestra necesidad, a la medida, a la perfección. Porque lo que quiere es seducirnos hasta el punto en el cual quedemos inhabilitados y una vez nuestras defensas abajo,
nos muerde. Pero no para herirnos. La Biblia dice que es para devorarnos. Pero si seguimos con esas defensas espirituales en el suelo, y desprovistos del cuidado del Señor, no vamos a experimentar la fortaleza que necesitamos en los momentos de dificultad. La palabra nos enseña también que Dios nos exhibe delante de nuestros enemigos. Él pone una mesa hermosa y llena, con abundancia, para que todo el mundo sepa a quién pertenece esa oveja. Y donde el enemigo te quiso derrotar, ahí el Señor te da la victoria. Donde el enemigo quiso avergonzarte, ahí mismo el Señor te exhibe. Y le recuerda a él que el que se mete con uno de los suyos tiene problemas. Pero si tú y yo estamos en el redil equivocado, ¿quién nos va a defender? Como diría ese famoso comediante. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ahora nadie conoce. Como eso fue antes de Cristo, entonces ya nadie la... Claro. Y no es el chapulín que viene a rescatarnos. El único que puede rescatarnos de las garras del enemigo es el buen pastor de nuestras vidas. Por último, la palabra del Señor nos enseña que Él nos da un hogar. Quien tiene al Señor como pastor, lo tiene todo. Nos hace bien estar cerca de Él. Cerca de Él somos transformados. Y cerca de Él somos provistos para todas nuestras necesidades. Lo más importante para un hijo de Dios es que ese cuidado del Señor también se traduce en corrección, porque muchas veces necesitamos ser corregidos, pero cuando no tenemos pastor no somos corregidos. Porque la Biblia también nos habla de los pastores que quieren aprovecharse de nosotros, que quieren solamente, como decíamos hace un momento, decirte dame. Y es de eso que debemos tener cuidado. Debemos reconocer cuándo las cosas vienen de parte del Señor y cuándo no vienen de parte del Señor. Necesitamos ese discernimiento para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero este tema cobra verdadera importancia cuando nos vemos delante del león rugiente. Y muchos de ustedes están delante de ese león rugiente y están siendo fortalecidos. Pero los que piensan estar estables en este lugar, cuide que no caiga. Así que preste atención que el Señor le está diciendo, usted necesita un pastor. Usted necesita en salud tomar las medidas adecuadas para que no sea dañado. No esperemos que sea demasiado tarde para tomar las medidas de seguridad. No esperemos poner candado cuando ya nos han robado. No esperemos orar por los hijos cuando ya están en las garras del enemigo. No esperemos preguntarle a la esposa, ¿y qué pasó? Cuando ya está su vida destruida. Porque solamente nos estamos haciendo más difícil el trabajo. Dios quiere hoy conducirte. Dios quiere hoy rehabilitarte. Dios quiere hoy enseñarte el camino en medio de tus dificultades, no sacarte de tus dificultades, enseñarte a caminar en medio de las dificultades. Dios quiere hoy exhibirte, levantar bandera a favor tuyo, delante de ti. Dios quiere hoy darte un hogar. Y ese hogar que el Señor quiere darnos es su presencia, donde hay plenitud de gozo. Yo concluyo con lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios se revela de diferentes formas. Dios se revela a su pueblo diciéndole, yo soy Jehová Jireh.
que significa yo soy Jehová quien provee. Dios se revela a su pueblo como Jehová Rafa. Yo soy el Señor sanador. Dios se revela a su pueblo como Jehová Shalom, el que da la paz. Dios se revela a su pueblo como Jehová Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Él se revela también como Jehová Sama, el Dios que está presente, el Dios que está allí. Él se revela también como Jehová Nisi. El Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. También se revela a su pueblo como Jehová Raá. El Señor es mi pastor. Y todos estos nombres de Dios y esta forma en la que Dios se reveló a través de los años a su pueblo están contenidas en el Salmo 23. Porque eso es lo que nos revela que Él es nuestro proveedor, porque el pastor provee verdes pastos y aguas de reposo. ¿Usted ha escuchado ese momento en el cual el salmista decía también, así como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía? ¿Usted sabe por qué bramaba el ciervo? Era un canto, un lloro, una queja. Había una necesidad grande en el ciervo. Lo que pasaba con el ciervo en ese momento es que tenía sed y no podía tomar agua. ¿Usted sabe por qué? Porque sabía que el lugar donde él podía tomar agua estaba minado de depredadores y no le quedaba de otra que llorar. El que es oveja del Señor no tiene que padecer esta clase de necesidades, porque el Señor se ocupa de protegerlo y de llevarlo a verdes pastos y a aguas de reposo, no aguas de angustia. Y si tú en este día te sientes contento porque estás tomando agua, perfecto, pero no necesariamente son las aguas de paz que Dios tiene para ti. Si tú en este día te estás alimentando, perfecto, pero ¿de qué sirve alimentarte al precio que estás comprando esos alimentos? Y no me estoy refiriendo al costo de la comida, me estoy refiriendo al costo que implica comerte ese plato, que has tenido que abandonar tu familia, tus hijos, el gozo, has tenido que abandonar hasta tu Dios para poder consumirlo. ¿Y de qué sirve? Que te hayas vendido, que te hayas entregado. Pues tu final será como ese, como el siervo que brama, porque David se sintió identificado con ese siervo cuando por su pecado se veía desprovisto de esa presencia del Señor y sentía la necesidad, como el siervo bramaba por las aguas. Se sentía desprotegido, se sentía solo. Por eso le dijo al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación, que espíritu noble me sustente. Límpiame, Señor, de mi pecado. Porque cuando ese pecado se entronaba en su corazón, su relación con Dios se comprometía y él se sentía vacío. Se sentía solo, se sentía en peligro. Y muchas personas están como ese siervo, que hasta para tomar agua tienen que padecer. Pero el Señor se revela en este día a nosotros como nuestro proveedor, como el que nos sana, porque esos delicados pastos son para nuestra rehabilitación, para sanar nuestras emociones, nuestros sentimientos que han sido dañados, para sanar nuestro corazón que ha sido quebrantado y dañado. Él es el Dios que nos dice: yo estoy allí contigo. ¿Qué más nos puede faltar? Si Dios ha prometido estar con nosotros, ¿qué más nos puede faltar? ¿Qué otra cosa que nosotros andamos buscando que no se nos ha perdido? ¿Por qué tenemos que exponernos a esos lugares de peligro y a esas relaciones inadecuadas sabiendo que Dios tiene para nosotros cosas mejores?
Eso se llama desenfoque. Y tú y yo no tenemos que estar padeciendo ese tipo de necesidades cuando tenemos la disposición de un pastor que desea amarnos, cuidarnos, restaurarnos, levantarnos, y que tiene su cuidado y su atención para nuestra vida. Si hay un clamor que debe salir de nuestro corazón en este día, es el decirle: yo recibo tu dirección, Señor. Yo reconozco que necesito tu dirección. Yo reconozco que necesito tu cuidado. Yo reconozco mi fragilidad. Yo reconozco que separado de ti no podré avanzar ni hacer nada, y que por más que logre, si tú no estás conmigo, no he logrado nada, Señor. Porque eres tú el que me enseña que separado de ti nada puedo hacer. Eres tú el que me enseña que de qué le vale al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma. Y nosotros no queremos que nuestra alma se eche a perder, Señor. Que nuestra familia se eche a perder, que nuestros hijos se echen a perder. Iglesia, ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, también busca devorar a tus hijos. También busca devorar tu trabajo. También busca devorar tu hogar. Y es por eso que el Señor nos hace un llamado en este día y nos dice que debemos estar sobrios y alerta. Que no debemos dormirnos, sino que debemos velar y ser sobrios. Porque ciertamente los días son malos. No esperes clamar a Dios cuando llega la dificultad, que Él no te va a echar fuera. Pero no es lo mismo recibir el trato de Dios hoy, su disciplina hoy, que recibirlo en medio del dolor añadido, de la consecuencia de mis malas decisiones. El Señor tiene para ti un hogar en este día. Ese hogar es su presencia. El Señor tiene para ti un hogar, un lugar de descanso, un lugar de paz.